Hola a todos, buen día, ¿cómo andan? Bueno, hace ya unas semanas que finalizaron los Juegos Olímpicos de París, bastante polémicos, no voy a entrar en ese tema. Sí, quería compartir con ustedes un artículo y periodístico y un recuerdo personal con respecto al medallero olímpico de nuestra República Argentina desde el inicio de las Olimpiadas modernas hasta la actualidad. Si bien hubo medalla dorada, hubo buenos desempeños, pero la cosecha fue más bien pobre. Algo que vino ocurriendo desde hace ya varias ediciones de las Olimpiadas con el deporte argentino. Casualmente, o no casualmente, ¿no? El domingo 6 de agosto del 2024 en el diario La Prensa, un artículo de Carlos Viacaba contando la historia de los grandes triunfos olímpicos y señalando que la mayor cantidad de medallas obtenidas por nuestro país fue las medallas que se ganaron en boxeo. 7 medallas de oro, 7 de plata y 10 de bronce. Y que este año no había representación de boxeadores argentinos. Hubo también en 1932 y 1948 las medallas de oro de la maratón de los corredores de Zavala y Delfo Cabrera, la medalla de plata que ganó Janet Campbell en natación en las no menos polémicas Olimpiadas de Berlín de 1936. También la medalla de plata en Múnich en 1972 de Alberto De Midi en remo. Pero el tema del boxeo fue lo más contundente que obtuvo nuestro país. Y acá viene la cuestión del recuerdo personal. La primera medalla de oro que se va a obtener en boxeo en 1928 en las Olimpiadas de Ámsterdam la gana un boxeador llamado Víctor Avendaño. Esta persona que ya falleció hace bastantes años. Yo no lo conocí personalmente, pero sí mi papá, porque el hijo de Víctor Avendaño, que también tenía su mismo nombre, trabajaba con mi papá en la misma oficina de una compañía de seguros. Yo no lo conocí personalmente al padre, sí al hijo, también ya fallecido, pero recuerdo que mi papá una vez mirando televisión cambia unos canales, no había control remoto, era un televisor blanco y negro, y mi papá, que no era afecto al fútbol, de repente yo lo veo que coloca la transmisión de una pelea. Y me señala el árbitro de la pelea y me dice, este señor es el papá de Víctor, es un compañero de oficina, de trabajo. Y también recuerdo otra vez que mi papá llamó por teléfono a la casa de este compañero y lo atiende el papá, ¿no? Y yo pensaba, mi papá está hablando con un señor que fue deportista y ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Ámsterdam en boxeo. También había una revista que sacaba el diario La Nación, la revista de los domingos, que ahora no la saca más. Mi papá la guardaba, después no sé si se perdió en una mudanza o no, y había una foto en blanco y negro que se veía en el puerto de Buenos Aires la multitud que había ido a recibir no solo a Víctor Avendaño, que había ganado la medalla de oro en boxeo, sino a otro boxeador que había ganado también la medalla de oro, que era el Mono Rodríguez Jurado.
que también fue padre de dos rugbyers y fue uno de los impulsores del rugby en la Argentina. Avendaño se retiró del boxeo y siguió trabajando como árbitro de peleas de boxeo hasta siendo ya una persona mayor. Bien, y yo pensaba, ¿no?, en ese recuerdo de mi papá llamándolo por teléfono y a este señor atendiéndolo. Digo, mi papá habla con una persona que ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Ámsterdam, capital de, hoy se dice Países Bajos, pero Holanda, porque también los Países Bajos es Bélgica. Bueno, en ese momento, cuando el cierre de la Olimpiada y se entregan las medallas de oro, la reina de, en ese momento, Holanda, era la famosa reina Guillermina, que es la bisabuela del actual rey de Guillermo Alejandro, casado con Máxima Zorreguieta, ¿no? Bueno, era la bisabuela. Ella estaba junto con gente del gobierno, ya en una monarquía parlamentaria, Holanda, entregando las medallas de oro y de plata y de bronce. O sea que le entregó en mano a Víctor Avendaño y al Mono Rodríguez Jurado las medallas de oro. Y contaban, creo que era un documental que pasaba Pancho Ibáñez en El Deporte y el Hombre, que la reina Guillermina no quería ir a la entrega de las medallas, porque como ella era de religión protestante calvinista, la rama más estricta, puritana, consideraba esto del deporte como algo de un retorno al culto pagano, ¿no? No estaba de acuerdo con el espíritu olímpico de la restauración de los Juegos Olímpicos que hace el barón Pierre de Coubertin, el creador de las Olimpiadas modernas. Pero bueno, igual estuvo en la entrega de Reina Guillermina. Pero también me llamaba la atención esa foto en blanco y negro que lo van a recibir a la gente al puerto de Buenos Aires, porque viajaban en barco, a estos dos jóvenes que tenían el uniforme del servicio militar, porque les habían dado permiso el presidente Marcelo T. de Alvear y el ministro de Guerra, que era Agustín Justo, que después fue presidente de la República, para poder ir a los Juegos Olímpicos. La popularidad que tuvo esta gente, y era muy popular el boxeo. También en la nota, que les recomiendo que la busquen, Diario La Prensa, domingo 6 de agosto de este año, ¿no? Y se titula Puños de Oro. La popularidad del boxeo, obviamente en 1928, en la década del 30, todavía no había nacido ni Carlos Monzón ni Ringo Bonavena, por hablar de los que quizás fueron los más populares. Hubo también otros grandes figuras del boxeo como Horacio Cavallo, pero todavía no habían nacido. Incluso podríamos asociar, aunque no compitió en las Olimpiadas, a Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, en esa famosa pelea en Estados Unidos contra Dempsey, que lo tira debajo del ring. Pelea que después perdió por puntos Luis Ángel Firpo, pero podían haber terminado en ese momento. ¿Y por qué traigo este recuerdo? No solo porque es una anécdota que tengo de mi papá y de su trato de amistad con esta gente, excelentes personas los dos, padre e hijo, que yo tuve, repito, la suerte de conocer al hijo. Porque en 2004, cuando Argentina gana la medalla de oro en fútbol, que le era como esquiva, porque la había perdido en 1924 con Uruguay, yo hablo con mis alumnos de un 9º año en un colegio que yo trabajaba y les cuento la historia esta y de varios deportistas y anécdotas de los Juegos Olímpicos, como el famoso ramo de flores que Hitler le manda a Janet Campbell en la fiesta de final de las Olimpiadas de 1936. Claro, nadie sabía lo que estaba pasando. Muchos deportistas se enteraron después lo que estaba haciendo Hitler.
Obviamente que en esas Olimpiadas la persecuta fue contra los negros, que los negros, los representantes de Estados Unidos ganaban, las carreras las ganaba Jay Owen y el boxeo lo había ganado Jay Lewis. Y obviamente que, bueno, no se sabían y bueno, te mandaban un ramo de flores como una atención, nadie se había enterado de nada. Sí recomiendo ver el documental que sobre esas Olimpiadas de Berlín del 36 hizo Leni Riefenstahl, la famosa directora alemana. Que en YouTube está, lo pueden encontrar. Bueno, yo conté estas historias de las Olimpiadas, hay muchas más. Y un alumno me dice, ¿y para mí qué me interesa lo del pasado? A mí me interesa ahora. Sinceridad brutal la del chico. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros, en nuestro país, no contamos a los jóvenes, no tan jóvenes, que estamos hablando de muchos años atrás, que mucha gente esto no lo sabe, las glorias deportivas de la Argentina en todos los deportes, no vamos a fomentar tampoco la práctica del deporte, que es tan importante. Porque si no contamos, mira, la Argentina traía estas medallas de oro, plata y bronce, se destacaban las Olimpiadas. Bueno, esa también es una manera de fomentar la práctica del deporte, porque si no entendemos el pasado no vamos a entender el presente, y Argentina tiene un pobre presente en lo deportivo, salvo en el fútbol. ¿Por qué no se enseña también los logros en otros deportes, como en básquet? Por eso, si bien el alumno fue de una honestidad brutal, bueno, pero es necesario ir recuperando eso. Y yo, este es mi granito de arena, porque cuando leí el artículo me acordé de estas historias, porque estos atletas, Zavala, Delfo Cabrera, fueron muy populares, mismo Pascual Pérez. Y hoy en día falta estimular también, si bien hay otros programas por parte del Estado de fomento de deporte, pero también hay que mover estas cuestiones, ¿no? Esto me hace acordar cuando yo hablaba en una clase de historia, se habla la conversación de los clubes de fútbol como medio de sociabilidad en el siglo XX, inicios del siglo XX, con también la llegada de inmigrantes, y la historia de los colores de la camiseta de Boca. Yo no soy hincha de Boca, pero me acuerdo que lo comenté a mis alumnos por el tema, bueno, de la inmigración italiana y la historia famosa de que no tenían camiseta, jugaron un partido o tenían una camiseta igual a otro equipo. Jugaron un partido, perdieron y tenían que cambiar el color de camiseta. El color original se lo queda el otro equipo. Entonces uno de los fundadores del club era práctico de puerto y dice, bueno, mañana, a la mañana, cuando entre el primer barco que entre al puerto, me fijo la bandera que tiene y sacaron los colores. Y bueno, el primer barco que entró a las 6 de la mañana era un barco sueco. Entonces, bueno, con el color azul y amarillo. Que aparte es una linda anécdota, porque muestra el ingenio frente al hecho de no, viste, el otro equipo tenía una camiseta de un color, nosotros teníamos el mismo color, jugamos un partido, perdimos, tenemos que cambiar el color. Bueno, eso es aplicar el ingenio. Y era un alumno hincha de Boca y me dice, para mí no me interesa esa historia. Lo que pasa es que si no conocemos el pasado, nunca vamos a amar el presente. Bueno, les mando un beso grande a todos, denle like a mis videos y suscríbanse a mi canal que es La Escriba Rosa.